Sí. Ahora sí, ahora sí. Ok. Bueno, buenas noches a todos. Dios los bendiga. Qué bueno verlos. Bueno, esta semana ha sido de grande bendición en muchas cosas, en muchas situaciones y bendiciones que hemos tenido a nivel de iglesia, a nivel de país, a nivel de, bueno, inclusive del campeonato de fútbol que estamos disfrutando. Entonces, bueno, esas alegrías de verdad que llenan mucho nuestro país. Amén. Y a nosotros mismos. Esta noche les quiero compartir un tema que el Señor me dio en esta semana, que se llama Matrix, una realidad obsoleta. ¿Sí? Y está basada en Romanos 12.2. Y vamos a leer Romanos 12.2. Dice, no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Amén. Ahí donde está, le voy a pedir que cierre sus ojos. Vamos a inclinar nuestro rostro y vamos a orar al Señor. Padre Santo, te damos muchas gracias por este día, Señor. Gracias por el privilegio tan grande que nos das de estar reunidos alrededor tuyo, Señor. Dice, Padre Santo, tu palabra en Salmos que es preferible estar un día en tus atrios que 1000 años fuera de ellos. Y hoy, Padre Santo, de verdad que nos sentimos en un lugar alto, altísimo. Padre Santo, porque tú estás aquí, Señor. Cuando la mujer fue traída, esa mujer, papito Dios, que fue sorprendida en adulterio y la trajeron delante tuyo y la colocaron a tus pies, todos querían apedrearla, pero tú, Padre Santo, la defendiste, Padre Santo, únicamente con tu presencia, Señor. Y hoy anhelamos que tu presencia esté en medio nuestro, que esté en este lugar, hablando a nuestras vidas y a nuestros corazones y llenando, Padre Santo, todos los vacíos que tenemos, haciendo nuevas todas las cosas en nuestras vidas y dando fruto en este corazón, en estos corazones al 30, al 60 y al 100 por uno. Amén. Y amén. Y amén. Y amén. Gracias. Bueno, ¿quiénes han visto la película Matrix o la serie? Pero por lo menos la película. Y en esa película me llama la atención que eh, ellos están viviendo una realidad, las personas dentro de la película, que realmente no es la realidad que está pasando en el mundo, ¿cierto? Y cuando estaba pensando en esta palabra, muchas veces el Señor me mostraba o me muestra que nosotros, lo que pasa alrededor, usted puede tener dos personas y cada una de esas personas interpreta la realidad de una manera diferente. Y vamos a ver ahorita por qué, ¿cierto? Y me encontré con esta historia que fue muy dura, muy, muy dura. En el 2001 había una muchacha de nombre Elizabeth Swart en Estados Unidos. En ese momento tenía 14 años. Fue en junio de ese año, la secuestraron, una pareja la secuestró, la raptó, abusó de ella muchas veces durante 9 meses, ¿sí? Finalmente la encontraron, una muchacha de 14 años, la encontraron, la muchacha iba a una iglesia y todo, ¿cierto? La encontraron, la sacaron de allí, y entonces ella empezó a vivir el trauma de haber sido abusada por todo ese tiempo de diferentes maneras. Fue un trauma físico, psicológico, emocional, lo que usted se puede imaginar después de estar 9 meses raptada esta pobre muchacha, ¿cierto? ¿Y cómo creen que después pudo haber sido la vida de una persona así? ¿Cierto? Nosotros a veces vivimos situaciones difíciles y nos marcan porque todas las cosas son como una matriz. Y les voy a explicar esto. Una matriz es, por ejemplo, cuando usted llega y hay muchos jueguitos que son con plastilina y viene una carita de ellos, usted coloca la moldura, en la moldura coloca la plastilina y sale la carita o lo que usted coloque. Entonces, de igual manera, lo que nosotros somos el producto de lo que nos ha formado a nuestro alrededor, empezando desde que éramos bebés, desde que estábamos en el vientre de nuestros padres y de ahí para adelante. Entonces, una persona que tiene inseguridades, una persona que presenta un comportamiento equivocado, un comportamiento violento, iracundo, es porque en su vida la matriz en la que lo colocaron a él, en la que lo formaron, tenía todas esas marcas, ¿cierto? Y es por eso que hoy nosotros ya cuando hemos crecido y todo eso, entonces empezamos a presentar unos comportamientos que a veces ni queremos
pero que vienen del pasado. Y es esa matriz. Entonces, usted imagínese volviendo a la historia de Elizabeth, después de haber sido por 9 meses tenido en esa tortura. ¿Cómo puede pensar uno que sale una niña de 14, 15 años después de eso? Muy duro, muy fuerte. Sin embargo, lo que me llama la atención es que ella, con la ayuda primeramente del Señor, porque gracias a Dios conoce al Señor, empezó a caminar con Él y hoy tiene una fundación que ayuda a mujeres que han sido sometidas a ese tipo de situaciones. Hoy es una mujer casada con 3 hijos, en un matrimonio excelente y con una vida que lleva bendición a muchos. Entonces, la situación que pudo haberla marcado a ella para volverla, con toda la razón, yo no estoy diciendo ni justifico ninguna actuación, una persona iracunda, amargada, dice que ella durante esos días no se sentía ni siquiera un ser humano, ¿cierto? De todos los vejámenes a los que la sometían, que pensó muchas veces en suicidarse en ese cautiverio. Después, entonces nuevamente, caminó con el Señor y eso lo utilizó el Señor para bendecir a muchos. Entonces, veamos cómo es de importante que la matriz, lo que nos ha marcado a nosotros de una u otra manera, puede ser también para bendición. Amén. Y en lo primero que nosotros vemos es que no todos venimos de un contexto cristiano. Y aun cuando naciéramos en una vida, en una familia cristiana, no todas las familias son perfectas. Venimos de padres imperfectos, con una familia imperfecta. Todos nosotros somos imperfectos. Entonces, de esa misma manera, pues estamos creciendo. Y crecemos con costumbres o malas costumbres. En una ocasión resulta que estaba una señora y entonces dijeron, no, mi mamá hace un pescado espectacular, yo quiero invitarlo a mi casa. Y entonces se fueron a la casa, empezaron a hacer el pescado y entonces dijo, no, es que yo quiero que saber cómo lo corto, cómo lo hace. Y entonces la señora que hacía el pescado, lo primero que hacía era que le cortaba la cabeza y la cola. ¿Sí? Y entonces le cortaba la cabeza y la cola, hacía todo el pescado, lo demás lo botaba y no sé qué más cosas y le quedó llamando la atención por qué no le coloca la cabeza y la cola, es que le da mal sabor, es que le daña los ingredientes, que y entonces ella llega y dice, no, lo que pasa es que después de que se puso a averiguar, porque no sabía, resulta que es que cuando éramos, mis abuelos eran muy pobres, ellos tenían una paila, un sartén muy pequeño y no cabía el pescado, entonces le quitaban la cabeza y la cola y en adelante lo cocinaban así. Pero no era por otra cosa de ingredientes ni nada de eso, sino porque no cabía. ¿Me hago entender? Entonces muchas veces uno llega y hace cosas por repetición, pero uno ni sabe por qué. Porque lo hacía su papá, su abuelo, lo vio usted hacer así y así lo hace. Y puede que esté mal. Entonces venimos cargando con miedos, rechazo, culpa, resentimiento, complejos y fracasos del pasado que nosotros primero no queremos tener y segundo no sabemos cómo manejar. ¿Sí? Y entonces estamos, y ese es el primer punto, programados para fallar. Programados para fallar. Miren, si uno se pone a pensar cómo vivió el Señor Jesucristo aquí en la tierra, ¿cómo diríamos que vivió? ¿En derrota o en victoria? En victoria. Pero, ¿cómo en victoria si terminó en una cruz? Porque resucitó. ¿Cómo en derrota si él no tenía cómo tenía que estar caminando así como nómada mientras que estaba esos 3 años y medio compartiendo la palabra a todos? Él vivió en derrota o en victoria porque llevó sanidades, hizo milagros, trajo resurrección, no solamente física, sino espiritual a muchos. Entonces, la vida que nos enseña el Señor Jesucristo en la vida, ¿cierto? En su palabra, es la vida de victoria en victoria. Dice Salmos, perdón, dice Proverbios. La vida del justo, del hombre que sigue al Señor, es como la luz de la aurora, que va de aumento en aumento hasta que el día es perfecto. Pero yo pregunto, ¿nuestras vidas son así? ¿Van de aumento en aumento hasta que el día es perfecto? ¿O de pronto tenemos algunas situaciones y esas situaciones todavía no hemos podido, de las cuales no hemos podido salir o las cuales estamos todavía viviendo? En la palabra de Dios dice en Proverbios 23:7, la parte A dice, porque cuál es su pensamiento en su corazón, tal es él. Entonces, miren, una persona que vive en derrota es porque en su pensamiento él vive así. Una persona que vive en una situación financiera durante toda la vida, situaciones difíciles, es porque su pensamiento es así.
Porque muchas veces uno no piensa que las cosas buenas el Señor las haya dejado para nosotros. Muchas veces se entiende mal la humildad. La humildad es una actitud del corazón, no es una situación económica. Yo conozco personas supremamente arrogantes que no tienen muchas cosas. Y conozco personas muy humildes que tienen bastante dinero, bastantes posesiones. Entonces la humildad es una situación del corazón, ¿cierto? Pero muchas veces nosotros malentendemos las cosas. En otro ejemplo es cuando vivimos como en una situación que nos ha marcado porque nuestros papás, por ejemplo, se divorciaron o la concepción que uno tiene del matrimonio es mala porque uno tiene una mala imagen de lo que es el matrimonio. Aquí, ¿quién se casa para fracasar? Nadie. Pero ¿por qué fracasan los matrimonios? Porque uno trae una idea preconcebida aun cuando ni siquiera la tenga conscientemente por lo que vivió en su familia. Y entonces es por eso tan importante que toda esa matriz que me ha formado, yo identifique cuáles son los puntos o las cosas que no están conforme a la palabra de Dios para poderla romper, para poder romper eso que me ha marcado hasta el día de hoy. Entonces yo le pregunto, si una persona desprevenida lo conoce a usted nuevamente, o sea, lo empieza a conocer a usted o empieza a conocerme a mí, ¿qué pensaría de nosotros? ¿Que vivimos de victoria en victoria o de lucha en lucha o de situación en situación? Y yo no estoy diciendo que la vida sea color de rosa y que todo sea perfecto. De hecho, el Señor nos dijo, en la vida van a tener problemas, pero tranquilos que yo estoy con ustedes. Cuando yo camino con el Señor, no importa la situación, el Señor, yo sé que me da la victoria tarde o temprano. ¿Qué tengo que hacer? Permanecer y prevalecer con Él. ¿Sí? Pero cuando es una cosa repetitiva que vuelve el padre, el abuelo, el bisabuelo y todos están viviendo lo mismo, a ella hay algo diferente. En Marcos 11:24 dice, todo lo que pidiereis orando, creed que lo recibiréis y os vendrá. ¿Sí? Entonces, muchas de las oraciones que nosotros las hacemos más desde un lenguaje y lo hemos hablado muchas veces del temor y no de la autoridad. Entonces, ¿qué significa que yo hago una oración desde el temor? Señor Padre Santo, que por favor que no vayamos a perder el partido de hoy. Pero una oración desde la autoridad de Señor, gracias porque yo sé que tú les estás dando todas las fuerzas a estos muchachos para que hagan un buen desempeño. ¿Me hago entender? Desde el mío, Señor, por favor, que en este trabajo no me van a echar, que no me van a hacer cosas. No, Señor, gracias porque tú me has colocado en un sitio para bendecir a estas personas con las cuales estoy. ¿Me hago entender? Entonces, cuando uno viene de un background, de un historial de temor, pues uno ora con temor, uno ora pensando más bien en las cosas malas que en las buenas. Y decía una frase que me llama mucho la atención es que todos los pensamientos vienen a mi vida, pero yo soy el encargado de recibirlos en mi mente y llevarlos a mi corazón. Y es por eso tan importante que yo cuide muy bien mis pensamientos. Por eso en el primer verso que yo les decía, porque cuál es el pensamiento del hombre en su corazón, tal es él. Entonces, ¿usted qué piensa de usted? ¿Qué piensa de su familia? ¿Cómo piensa que va a ser lo que viene de aquí para adelante? A veces es una incertidumbre que llegan y dicen la economía está así, está así, y entonces uno dice, no, si la economía está así, pues entonces ¿cómo será mi vida? Pero cuando yo tengo la seguridad en Dios y cuando yo sé que el Señor va por mí, pues entonces yo sé qué es lo que me espera. A mí me dio el pan del Señor cuando estaba preparando esta charla, no coloqué ninguno de esos versos, pero me llenó el Salmo número 20. Y en el Salmo número 20, los dos primeros versículos dicen que el Señor se acuerda de todas sus ofrendas y de todos sus sacrificios para bendecirlo. Ahí dice en el Salmo 20. Entonces, cuando eso nos confirma que cuando yo estoy haciendo la voluntad del Señor y cuando estoy caminando con Él, lo que va a suceder es que hay argumentos espirituales a favor. Cuando cometo un pecado, también hay argumentos que el enemigo va a usar para tratar de destruirme. Pero en todo tengo que estar pendientes en dónde está mi mente, en dónde está mi corazón. Entonces, el problema no es que el Señor no escuche las oraciones, sino que yo estoy orando sin expectativa. Sin expectativa. Piensen en una persona muy importante que de repente pueda llegar a tener la facilidad o las herramientas de ayudarnos en alguna situación que estemos viviendo, de cualquier tipo. ¿Sí?
un psicólogo porque de pronto tenemos problemas, digamos, emocionales o esto, un consejero matrimonial, lo que sea, pero de renombre, o sea, una persona que usted diga, esta persona es la que sabe todo y esta persona el Señor lo ha utilizado de una manera sobrenatural, un médico o lo que sea. ¿Cómo se entregaría uno a hablar con esa persona? ¿Cómo se prepararía uno para hablar con esa persona? Le diría, mire, esta es mi situación, porque sabe uno que esa persona tiene la solución a lo que uno está viviendo. Y entonces diría, mira, esta es mi situación, yo necesito que tú me ayudes y todo eso. Va uno con expectativa. El problema es que muchas veces uno va a orar sin expectativa. ¿Sí? Eso lo dice en Santiago. Santiago llega y dice, ustedes vayan a orar creyendo que ya recibieron el milagro. Porque si no van así, pues entonces son como las olas de mar que van y vuelven, pero no tienen ningún fruto. ¿Me hago entender? Entonces, ¿cuál es la expectativa que yo voy a la oración? ¿Por qué las oraciones a veces son aburridas? Porque uno es que se levanta y no, que voy a andar orando a las 5 de la mañana y empiezan a preguntar que si abre la cámara y que... Porque uno no tiene expectativas, ¿sí? Pero cuando uno va sabiendo que el Señor es el que está ahí, va a honrar su palabra y me va a responder, ¿cómo iría yo? Amén. Entonces, Job 3:25 dice, porque el temor que me espantaba me ha venido. ¿Cómo es esa matriz en la que yo vivo? Llena de temores. ¿Qué le pasó a Job? Job era un hombre justo, dice la palabra. Él diezmaba, tenía prosperidad en todas las áreas de su vida y de repente vinieron muchas cosas en contra de su vida y dice, eso que yo temía, eso me vino. Entonces uno tiene que tener muchísimo cuidado de lo que piensa, ni siquiera lo que dice, lo que piensa, porque nunca dijo lo que dije me vino, dijo eso que yo pensé me vino. ¿Se imagina? Miren, la mente, el Señor nos hizo a su imagen y semejanza y nos hizo creativos. So, usted imagínese la creatividad que tiene el Señor para hacer la tierra no más, pero vamos allá al universo. Ustedes se han dedicado a contemplar de pronto un atardecer aquí en Alberta. Aquí hay unos atardeceres espectaculares, con lluvia, sol, como se lo quiera. A mí me parece que las nubes y los paisajes que se ven aquí son espectaculares, de verdad se los digo. Y uno se puede imaginar el Señor tener la dedicación, la sabiduría y esa omnisciencia tan impresionante de hacer todas esas cosas. Usted sabe que cada copo de nieve tiene una forma diferente, no hay dos iguales. ¿Sí? Entonces es impresionante ver la sabiduría y el Señor nos entrega esa sabiduría también a nosotros cuando la queramos tomar, porque Él dice, ustedes pidan la sabiduría porque nunca se les va a negar, pero ¿qué hay que hacer? Pedirla. Entonces venimos de un trasfondo de pronto de luchas, de situaciones económicas, familiares, divorcios, peleas, y eso es lo que traemos, ¿sí? Y eso por eso es la matriz que traíamos en el pasado. Pero ¿qué es lo que pasa? Que muchas veces no la rompemos. Porque cuando uno quiere acercarse al Señor, y vamos a ver ahorita lo que viene, es que cuando llegamos al Señor y empezamos a ver la manera como el Señor lo hace, eso normalmente va en contravía a lo que yo estoy enseñando. En 2 Corintios 10:5 dice, llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia de Cristo. Miren, nuestros pensamientos son tan volátiles, pero tan volátiles. Usted siéntese a pensar en alguna cosa y después de unos 5 minutos usted va diciendo, sabes que yo quiero viajar como por ejemplo para Edmonton. Y se pone a pensar, pero no, es que Edmonton es muy cerquita, usted termina por ahí en el Polo Norte, ¿cierto? Porque sus pensamientos los llevan más allá. Siempre nuestros pensamientos nos llevan más allá. Y entonces por eso tenerlos siempre cautivos en el buen sentido de la palabra, que es sometidos al Señor. Sometidos al Señor. Y les voy a dar un ejemplo, que eso pasa en las casas, en mi casa. Y era que, por ejemplo, salíamos con los amigos y todo eso, y entonces le decíamos, inclusive estando en la iglesia, y yo le decía a mi mamá, mire, vamos a llegar a tal hora y no sé qué, y no era como ahorita que hay celulares por todo lado, ¿no? Entonces, ahí las señales de humo en de los casos. Bueno. Y entonces, uno se demoraba media hora, una hora más, y de repente no tenía manera de avisar, y ¿qué era el primer pensamiento que se le venían a los papás? Que algo le pasó.
quién sabe dónde está, cómo está, con esta inseguridad, todo ese tipo de cosas, pero siempre los pensamientos eran malos. Y llegaba uno tarde, pues sí, pues se demoraba lo que fuera, y lo regañaban más de por llegar tarde por todos los malos pensamientos que tuvieron de uno que nunca pasaron. ¿Sí? Y eso es normalmente, por eso tenemos que tener sometidos los pensamientos a Cristo. Y por eso aquí viene el segundo punto y es reiniciando el sistema. Ustedes se han visto que cuando un computador, y ahorita me pasó, cuando un computador no funciona, entonces usted qué hace, control delete, ¿cierto? Y uno pudiera encontrar el control delete de la cabeza de uno para llegar y reiniciar el sistema sería fabuloso, ¿no? Sí. Entonces, en Apocalipsis 3:20 dice, he aquí yo estoy a la puerta y llamo, si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él. Lo primero que todos conocemos aquí es que para empezar a caminar con el Señor, Él nos dice, lo primero que hay que hacer es que usted permita que yo entre a su casa. Y aquí les voy a dar un ejemplo que estas últimas semanas el Señor me ha dado muchas vueltas con esto. Aquí, ¿quién les gusta su casa? Que usted diga, mi casa es la mejor, no la cambio por nadie. Ok. Y la casa, ustedes han ido a las casas modelos, a los show homes, espectaculares, ¿no? Uno entra y ve el show home todo con los muebles, todo perfecto y dice, no, compro esta casa. Y uno le pone los muebles de uno y dice, ¿cómo compré esta casa? ¿Sí o no? ¿Cierto? Porque las personas que arman los show homes, que amueblan todo esto, son expertos. Eso no es que dijeron, no, aquí le queda, no, ellos estudian, se preparan y todo ese tipo de cosas para que el show home quede como un show home. Ahora, le pregunto, ¿usted llevaría sus muebles a un show home? ¿Sí o no? Les voy a hacer este paralelo. Los muebles de su casa o de mi casa, los muebles que nosotros compramos porque no, esto queda bonito y entonces después son unos parches y todo raro, todo. Es lo que uno hace como a uno le parece. O a veces, no, es que no me va a vender ese sofá, no me lo va a vender porque tiene un valor sentimental de mi abuelita. Yo en algún momento fui a donde no voy a decir quién, pero era un familiar y tenía unos muebles viejos, 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 viejos. O sea, Luis XV se sentó en esos muebles. ¿Sí? Una vaina viejísima. Y uno entraba y era se sentía ese ambiente lúgubre de o sea, que uno caminaba y era todo lúgubre, en cualquier momento se aparecía una persona ahí con capa. Bueno, y entonces, pero ellos eran, no, lo que pasa es que son los muebles de mi abuelita, y entonces pues nosotros los heredamos y no sé qué, yo decía, uy, no, yo no pudiera vivir aquí en esto, ¿cierto? Entonces uno muchas veces carga con eso. Ahora se lo voy a pasar a la mente. Usted tiene amoblada su cabeza con los muebles Luis XV de su tatarabuelo. Se lo informo porque a mí también me pasa. ¿Y por qué se los digo? Porque uno a veces trae pensamientos que uno no sabe de dónde, pero los sigue haciendo. ¿Sí? Y aquí el Señor le está diciendo a usted, para. Esa casa está horriblemente amoblada. Horrible. Yo le vengo a poner un show home en su casa. Eso es lo que me está diciendo el Señor ahí. El que viene a mí y el que yo estoy a la puerta y golpeo. Si alguno escucha mi voz y abre la puerta, yo entraré a él, quitaré todos los muebles y pondré los nuevos del show home y cenaré con él. ¿A quién le gusta esa palabra? A mí me gusta, ¿sí o no? Pero para eso hay que votar los viejos. O sea, usted no va a poner al lado de los buenos los viejos, ¿sí me hago entender? ¿Sí me han hecho home así? Entonces, la puerta solamente se abre desde adentro. El Señor solamente está diciendo, yo golpeo, pero la responsabilidad es suya. Entonces uno dice, no, Señor, bien, entra para acá y no sé qué. Yo no bien feliz con esos muebles todos horribles, ¿cierto? Y entonces se sienta uno en los muebles y el Señor le dice, bueno, sí, pero pues vamos a tener que empezar a renovar, ¿sí? Y tenemos que empezar a sacar eso. Y entonces uno, uy, no, Señor, hasta aquí sí, hasta aquí llegué. Esta parte sí no me la tocas porque esta parte me corresponde a mí, tú sabes, yo lo he manejado bien. ¿Cierto? Mis finanzas son mías. O sea, de aquí para allá, perfecto, Señor, pero las finanzas las manejo yo. Y entonces le pregunto al Señor, ¿y cómo te ha ido? Sigamos al siguiente tema. Porque uno pretende seguir con lo viejo. Dice en la Biblia, en Isaías 55, 8 y 9, dice, porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos. Como son más altos que los cielos, como son más altos los cielos que la tierra, así son mis caminos más altos que vuestros caminos. Volvemos al ejemplo del show home.
Si usted conociera a una persona, antes de comprar sus muebles, obviamente, ¿sí? Que le dijera, mire, yo soy experto, yo sé cómo armarle su casa, ¿usted le invertiría a esa persona para que le ayudara, sí o no? ¿No? Las mujeres son las primeras que dicen, claro, claro, yo invierto, ¿sí o no? Exacto. Claro, el problema es que yo ya tengo una inversión ahí, ya tengo unos muebles que yo no es que yo venga a sacar ahí, pero eso es lo que nos pide el Señor. Esa es la matriz vieja. Eso es lo obsoleto, eso es lo que yo he venido trayendo por años, por décadas, por ancestros. Y el Señor me está diciendo, ¿sabes qué? Tienes que sacarlo. ¿Sí? Y Él me está diciendo, yo tengo mejor gusto que tú. ¿Usted cree que el Señor tiene mejor gusto que nosotros? ¿Sí o no? ¿Sí o no? Yo le he pedido al Señor, Señor, mira, Padre Santo, sabes que yo te quiero, regálame eso, mira. Y Él siempre, cuando yo le pido, Él me lleva y me trae algo muchísimo mejor. ¿Sí? Porque para el Señor no hay límites. Dígame, ¿cuál es el límite del Señor? Ninguno. Dios quiere cambiar nuestra manera de pensar para que podamos vivir conforme a sus promesas. Pero ¿cuál es el problema? Que no las conocemos. ¿Sí? Entonces, a mi esposa, bueno, yo creo que a todas las mujeres, sí, bueno, a nosotros también nos gusta cuando uno está por ahí, dice, no, vamos al centro comercial, vamos a mirar, simplemente a mirar. Y empiezan a ver cosas bonitas, empiezan a ver cosas buenas y todo ese tipo de cosas. Y uno dice, wow, sí, chévere llegar a tener eso. Pero se los hago como un ejemplo de que lo que el Señor tiene para nosotros son esas promesas que están en la vitrina. Y Él es el encargado de entregárnoslas. Ahora, ¿cuál es la vitrina que yo les digo? La palabra de Dios. Esa es la vitrina. En la palabra de Dios el Señor me muestra a mí cuáles son las promesas que tiene para mí. ¿Qué es lo que tiene para Ricardo que es diferente para Samuel o para Francisco, para cualquiera de nosotros? Son mis promesas. ¿Sí? Es la manera como Él me quiere amoblar la cabeza. ¿Cierto? Entonces, por eso es importante que busquemos y sepamos cuáles son ellas. En 1 Corintios 2:16 dice, mas nosotros tenemos la mente de Cristo. Y aquí viene una cosa bien difícil y es esta. Yo tengo mi manera de pensar, la Matrix, ¿cierto? Obsoleta, vieja, no sé qué. Y el Señor viene con su palabra. Y aquí es donde yo tengo que tomar una decisión. Y es, ¿lo voy a hacer o no? Y muchas veces la tristeza que queda en el corazón del Señor es que Él quiere lo mejor para mí, Él quiere lo bueno para mí y yo le digo que no. Primero porque ni siquiera lo busco. Segundo porque a veces ni le creo. ¿Y ustedes saben que la incredulidad es un pecado? Porque hasta la duda, dice uno, bueno, ahí está dudando y tiene que fortalecerse en el Señor para entender cuál es la palabra de Él. Pero ya cuando usted toma un camino contrario o no cree en la palabra o no cree en las promesas, ahí ya está en contra de la voluntad de Dios. ¿Me hago entender? Entonces, por eso dice el Señor que quiere colocarnos la mente, es decir, que quiere amoblar nuestra cabeza con su palabra, quiere amoblar nuestra cabeza con sus promesas, quiere amoblar nuestra cabeza con lo que el propósito que Él tiene para nuestras vidas. Y la única manera es cuando yo soy quebrantado y muero. ¿Sí? Es la única manera. Si yo me guardo algo, no sirve. No sirve. Tiene que ser a la manera de Dios y es por eso tan importante que yo entienda que si el Señor me está diciendo en esta noche, tienes que morir a esto porque no lo estás haciendo bien, no estás manejándolo bien, pues entonces tengo que sacar esos muebles. Pueden ser los de la sala, los de la cocina, lo que sea. Pero sacar de mi mente lo que yo traía en el pasado. ¿Sí? En Efesios 3:20 dice, y aquel que es poderoso para hacer todas las cosas mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos. El Señor es poderoso para hacer las cosas mucho mejor que nosotros. Él las quiere hacer a través de nosotros, que es diferente, pero Él las quiere hacer para nosotros. Entonces, ¿cuál es la promesa de un matrimonio? La promesa de un matrimonio el Señor la tiene escrita en toda la palabra desde Génesis hasta Apocalipsis. Es mejor o sea, cuando el hombre dejará de padre y madre, se unirá a su esposa, será una sola carne, se van, ¿cierto? Y las promesas para un matrimonio son de bendición, de fructificar y multiplicar. Desde Génesis el Señor bendice los matrimonios. ¿Sí? Los hijos.
También los bendice, dice el Señor, que vuelve el corazón de los hijos a los padres. También hay promesas por todas partes, pero ¿cuál es el problema? Que yo no las conozco. Yo solo conozco lo que he vivido y por lo tanto vivo con los muebles viejos. ¿Sí? El Señor ya preparó las nuevas cosas para mí. Él me quiere dar paz en lugar de ansiedad, esperanza en lugar de desesperación, identidad en lugar de rechazo, fe en lugar de temor y propósito en lugar de derrota. Y es que muchas veces por andar en nuestros propios caminos, amoblando las cosas como a nosotros nos parece, pues entonces vivimos en derrota, porque no hacemos las cosas a la manera de Dios. Pero lo primero es que ir al experto y decirle, mire, esta es mi casa, yo la tengo amoblada, así que sirve, qué no sirve, y estoy dispuesto a que saque todo lo que no sirve. ¿Quién estaría dispuesto a hacer eso? Eso es lo que nos pide el Señor. No solamente con los muebles de la casa estoy hablando, ¿no? Que todos, claro. Y finalmente el tercer punto, que es enfrentando la realidad. ¿Sí? En Romanos 12:2, como veíamos al principio, dice, transformados por medio de la renovación de vuestro entendimiento. Mi mente no va a ser transformada por otra cosa que no sea por la palabra de Dios. Dice al principio de Romanos 12:2, no se conformen a este siglo, no se conformen a este mundo, no se conformen a lo que tienen. No, es que me parece que está bien, que no sé qué. Bueno, si usted cree que está bien, pregúntele al Señor. Y si el Señor se lo... Amén, entonces siga con lo siguiente, porque todos tenemos diferentes cuartos, diferentes áreas de nuestras vidas. ¿Sí? Entonces dice, no se conformen con lo que tienen en este mundo, sino que transformen su mente por medio de la palabra de Dios. Entonces hay una palabra de estar en donde yo estoy y a donde el Señor me quiere llevar, y hay una transición por la que tengo que pasar. Y esa transición se llama transformación y quebrantamiento. ¿Y qué significa eso? Nosotros cuando nos enfrentamos a la palabra de Dios, hay un contraste, hay una confrontación. Muchas veces uno piensa que la confrontación es pelea. No, la confrontación es un contraste. ¿Sí? Es decir, hay una imagen y yo tengo que ver realmente lo que más resalta de ella. Por ejemplo, ustedes cuando hacen notas o cuando leen la Biblia o lo que sea, hay una cosa que se llama resaltador. Y entonces usted llega y resalta lo que es más importante, ¿cierto? Eso contrasta y le da un realce a lo que usted quiere ver. La palabra de Dios es lo que hace conmigo. Me contrasta, me confronta. Y eso pues es fuerte muchas veces, o también dependiendo de lo que el Señor esté hablando en mi vida, pero es importante que lo haga porque en esa confrontación yo sé lo que el Señor me quiere decir que cambie. Cuando no hay confrontación, ¿cómo? Y voy a darles un ejemplo. Por ejemplo, entre padres e hijos, desde pequeñitos. Si uno no confronta a un niño, o sea, no lo castiga, no le lleva y le coloca límites, pues ese niño crece como un animalito y finalmente va a tener una vida bien complicada porque los papás no fuimos capaces de contrastarlo, de confrontarlo. Hoy es gracioso que cuando un niño o un muchacho no tiene un buen desempeño en el colegio, entonces los papás van a reclamarle al profesor, ¿cierto? Pero en mi tiempo llegaba yo y tenía malas notas y entonces llegaba mi papá delante del profesor y le preguntaba al profesor, bueno, ¿qué es lo que está haciendo este muchacho mal? A corregirlo. O sea, me confrontaba, me contrastaba porque yo era el que tenía que corregir. ¿Me hago entender? Y eso es lo que hace el Señor. Y no hay que tenerle miedo a la confrontación de parte del Señor, porque es precisamente para bendición, es precisamente para que yo me dé cuenta que estoy haciendo mal. Todos los días, ustedes dirán, bueno, pero ¿usted a quién le da cuentas? A nuestros pastores. Yo tengo pastores que le doy cuentas y ellos me preguntan, bueno, ¿y usted cómo va en esto y cómo va en aquello? Y me pregunta, ¿y usted cómo va en su relación con su esposa? Y entonces yo tengo que decir, no, divinamente. Y entonces dice, bueno, ahora Irma conteste. Y entonces ahí viene la verdad. No, es que imagínense, y sí, o sea, hay cosas que definitivamente no están marchando de la mejor manera porque uno tiene que aprender todo el tiempo, y si no hay esa confrontación, ¿cómo mejora aún? Y eso es lo que el Señor quiere de parte de nosotros, que nos confrontemos con la palabra. Miren, lo que nosotros hagamos marca a nuestros hijos y de ahí para adelante todas las generaciones. Entonces yo puede que tenga cosas que no esté haciendo bien porque en el pasado me enseñaron a hacerlas y no están de la mejor manera posible.
pero yo la sigo haciendo de esa manera porque así fue como me enseñaron y pues de ahí no me mueven ahí. Y entonces sus hijos van a hacer lo mismo. Y sus nietos. Y uno sabe que hay cosas que uno tiene que mejorar, porque de lo contrario, pues en lugar de traer una bendición, está trayendo límites a los hijos o a los nietos que de verdad nos están atando. Amén. Entonces, no basta solamente con tener las ganas. O sea, uno va al show home y ve la casa y dice, no, tan bonito. No es solamente las ganas de eso, sino que tiene uno que hacer un esfuerzo. ¿Qué hacer? Sacar lo viejo, sacar todo lo malo que está en mi mente y colocar las ideas del Señor. Eso no es fácil, pero tampoco es imposible. Porque con nosotros tenemos un Dios que Él renueva nuestra manera de pensar. Si se lo permitimos, depende de que yo se lo permita. Y a veces a uno sabe qué es lo que le juega en contra, como a todo ser humano, porque todos los seres humanos tenemos esta característica, el orgullo. A mí me hicieron así y entonces yo tengo que seguir siendo así. ¿Cierto? Pero hay unas personas que dijeron sí. Entonces uno por orgullo no es capaz de dar su brazo a torcer y decir, sabe que yo me equivoqué, voy a empezar a tratar de cambiar. Le pido al Señor que utilice su palabra y su poder para que yo pueda hacer las cosas a su manera y yo necesito que mi familia me ayude, porque ahí tampoco es que le vamos a caer encima. Yo sí le había dicho toda la vida, finalmente aceptó. No, es precisamente a través de la palabra, pero a través de los que estamos alrededor, de que podamos ayudarnos entre todos para poder enfrentar ese cambio que el Señor está hablando en nuestras vidas. Amén. Entonces, pero lo primero que hay que hacer es que identificar en dónde estoy haciendo las cosas mal. Eso es lo primero. Yo sé que estoy manejando mal mi relación con mis hijos, por ejemplo. Estoy manejando así, no debe ser las relaciones porque yo sé que lo estoy haciendo mal y entonces ¿qué hago? Lo primero es identificarlo. Lo segundo es arrepentirse, porque si yo no me arrepiento, pues lo identifiqué, pero sigo igual. Pero cuando yo me arrepiento y le digo, Señor, yo no lo sé hacer, enséñame, pues entonces el Señor empieza a mostrarme la manera como debo tener esa relación. ¿Me hago entender? Pero esa es la manera del Señor. Lo primero es identificarlo, arrepentirme y hacerlo a la manera del Señor. Dice en... Perdón, un segundo. Ok, ya. ¿Sí? Y entonces, cuando yo identifico qué es lo que está mal y me arrepiento, entonces, ¿cómo sacar ese sofá viejo del bis 15 que lleva 400.000 años en la casa? ¿Y ahora qué pongo? Dice en Filipenses 4:8, todo lo verdadero, todo lo justo, todo lo puro, si hay virtud alguna, si algo digno de alabanza en esto, pensad. El Señor me dice a mí, bueno, de ahora en adelante usted lo que tiene que amoblar su casa es con mis pensamientos, dice el Señor, y no con los suyos. ¿Sí? Con mis pensamientos. Volvamos a la muchacha del principio, Elizabeth. ¿Usted se imagina cómo puede haber terminado esa niña después de todos los abusos a que fue sometida? ¿Cómo quedó su pensamiento? ¿Cómo quedó su mente? La misma Joyce Meyer que todos conocemos, ella también fue sometida a muchos abusos de su papá por años. Pero ella no se quedó ahí. Dijo todos esos pensamientos y obviamente odiaba a su papá. O sea, ¿cómo no? O sea, es lo natural, ¿me hago entender? Pero ella conoció del Señor, vivió el amor del Señor y decidió perdonarlo y al final era la que mantenía a su papá. ¿Usted se puede imaginar eso? Ese cambio solo lo puede hacer el Señor cuando yo saco lo malo, saco lo viejo y empiezo a pensar en lo que el Señor tiene para mí a través de su bendita palabra, en lo nuevo. Amén. Un aplauso al Señor. Démosle un aplauso al Señor porque yo sé que hoy está haciendo nuestras mentes nuevas. ¿Sí? Entonces lo primero que hay que hacer es pensar. ¿Se acuerda lo que dijo Job? En esto que yo temí me vino solo pensándolo. Entonces usted y yo tenemos que cuidarnos pensamientos, pero al milímetro. No podemos darle un milímetro de ventaja porque se va. Y les voy a hacer el paralelo con el fútbol. En el fútbol, estos equipos competitivos, estas cosas, y entonces yo no sé si usted se ha detenido a ver cómo sus compañeros o sus amigos están viendo el partido. Sí, pero cuando usted ve que, por ejemplo, alguien va a patear del equipo contrario, todo el mundo estira el pie como para evitar que la pelota salga.
Y si es el arquero, entonces empieza a hacer como así, como este, ¿cierto? Ayudarle al arquero, ¿cierto? Y yo me he dado cuenta que esos jugadores a ese nivel, usted le da 1 milímetro. 1 milímetro que le da de ventaja y se fue y le hizo el gol. Así son de rápidos, son muy rápidos. Y los pensamientos son todavía más rápidos. Entonces usted no le puede dar margen de error a un mal pensamiento porque por ahí se fue y le hicieron gol. ¿Sí? Lo primero que hay que cuidar es mi pensamiento, en qué estoy pensando, qué es lo que tiene el Señor para mí. Y entonces póngale cuidado, cuando uno está, normalmente uno que escucha durante el día, noticias, obviamente de Canadá, de nuestros países, de todas las situaciones, y no digo que uno sea un ignorante en las cosas, pero yo tengo que estar clarito en lo que estoy pensando y en lo que estoy dejando bajar a mi corazón. Entonces, estoy pensando en eso, pero yo he tenido que parar muchas veces de tanta noticia que veo, digo, no, no escucho más noticias y me tengo que meter a estudiar salmos, me tengo que meter a escuchar la alabanza porque mi mente está saturada de tanta cosa mala. Y yo me empiezo a dar cuenta por lo que hablo. ¿Sí? Y eso es lo que viene ahí. Proverbios 18:21 dice, la muerte y la vida están en el poder de la lengua. Y no estamos hablando que incluye también la muerte y la vida física y espiritual, sino la muerte y la vida de su propósito, del propósito de sus hijos. ¿Sí? En estos días el Señor ha empezado a hacer una transformación en mi vida y en mi corazón también en áreas que yo estaba teniendo como que ya eran así, que ya es como un tren, va por el carril y ya van así. Y el Señor me ha empezado a mudar y ha empezado a mostrarme esos sofás viejos, esas mesas viejas todas rotas, y me ha empezado a pensar en sacar todo eso y a empezar a colocar su palabra para que yo sepa qué es lo que quiere para mí en esas áreas de mi vida. ¿Sí? Y entonces lo primero es pensarlo, pero lo siguiente es empezar a declararlo. Y yo le pregunto, ¿usted qué es lo que declara todos los días? Y yo me di cuenta porque mi esposa inclusive me llamó la atención y que me dijo, anulo, cuidado con esa palabra que está diciendo. Y a veces uno la dice por broma, ¿no? No, que tal cosa, y suelta una palabra y mi esposa le dice gracias a Dios por esa sabiduría que tiene. Dice, anulo, y empieza a corregirlo. Y entonces yo caigo en un digo, Dios mío, ¿qué es lo que estoy diciendo? ¿Qué es lo que estoy haciendo? ¿Cierto? Porque es que es un decreto. Es un decreto. Porque el enemigo quiere tomar nuestra boca para declarar cosas, porque son decretos, ¿sí? Por eso es tanto el interés del enemigo de empezar que nosotros digamos malas palabras y malas cosas, porque sabemos que estamos maldiciendo o bendiciendo, ¿sí? Entonces lo primero es, ¿qué es lo que estoy pensando? Si hay un mal pensamiento, acuérdese, el jugador de fútbol que usted le da 1 metro y se le fue y fue gol. Entonces, no le puede dar chance a los malos pensamientos, los reprende inmediatamente, no les dé cabida. Lo segundo, empiece a hablar lo que es inspirado por el Señor. Pero la única manera es cuando usted tiene contacto con la palabra. Porque si uno no tiene contacto con la palabra, esto es lo que le dicen por ahí, ¿cierto? Entonces uno después, yo les pregunto dentro de 8 días, y antes de eso mi esposa hace un ejercicio muy bueno en la célula y es que empieza a preguntarles a cada uno, bueno, tú, ¿qué fue lo que más te quedó de la palabra de hace 8 días de la predicación? Entonces las cosas así como a quemarropa y no, es que estaba haciendo no sé qué más cosas, estaba mirando para el techo, estaba no sé qué, cuidando las luces del piso. Bueno, y entonces, ¿cierto? ¿Pero por qué? Porque a uno se le olvida, ¿sí? Pero cuando uno está caminando constantemente en la palabra del Señor y está meditando en ella, entonces lo que sale por su boca es lo que está, lo que el Señor le ha dicho, ¿sí me hago entender? Entonces, la muerte y la vida están en el poder de la lengua. Entonces, si usted declara bendición es porque su mente está llena de bendición. Usted no puede decir otra cosa que no esté en su mente. ¿Me hago entender? Y les hago este ejercicio. Hay veces que hemos tenido días difíciles, duros, ¿cierto? Yo les reto a hacer este ejercicio que lo he empezado a hacer y es este. Todas las noches, usted se va a acostar y dele gracias al Señor por 3 cosas. Por 3 cosas ese día. Y verá cómo empieza a cambiar su manera de pensar. Usted se acuesta dándole gracias al Señor y el Señor utiliza eso para que inclusive durante la noche pueda empezar a tener una vida en paz y más tranquila para tener un mejor amanecer. Y por la mañana haga lo mismo.
3 cosas por las cuales agradecer al Señor. Mire que en el sitio donde estoy trabajando, me encontré una persona que vienen de diferentes partes, unos están en BC, otros en diferentes provincias. Entonces tuvimos unas reuniones hace unas semanas, y entonces uno de ellos llegó y le dijo, ¿y cómo estaba? Y dice, no, pues gracias a Dios me levanté vivo. Y entonces uno, pues yo no le veo tan mal como para que diga eso, ¿cierto? Pero me hizo caer en cuenta de que uno tiene por gato que se va a levantar al otro día y uno no sabe si el Señor le diga que sí o no. Entonces hay mucho por qué agradecer, y démosles tres cosas por qué darle gracias al Señor. Y vamos a empezar a ver. Ahora, es impresionante. La misma situación, 2 personas la leen de una manera diferente. Uno la puede leer como un problema que hasta él le llegó la vida, y otro lo puede ver como la oportunidad de su vida para hacer algo nuevo. Pero depende de cómo esté mi mente, porque si mi mente está con muebles viejos, pues claro, se queda a pensar uno bien. ¿Sí me hago entender? Santiago 3:10 dice, de una misma boca proceden bendición y maldición. Hermanos míos, esto no debe ser así. Y vamos a ser honestos. Muchas veces nosotros decimos palabras de bendición y todo, y después se nos sale cuando estamos en presión las palabras que no deben salirnos. Y son decretos. ¿Sí? Entonces caigamos en cuenta de que primero mi mente tiene que estar bien amoblada para que lo que salga de mi boca sea bendición y pueda también decretar para no solamente el presente, sino el futuro de nuestras vidas. Amén. Un aplauso al Señor. Yo sé que el Señor está cambiando nuestra manera de ver las cosas. Entonces, cuando comienzo a hablar la palabra de Dios con fe, mi corazón empieza a cambiar y con el tiempo el Señor empieza a cumplir sus promesas. Pero ¿sabe qué es lo que pasa? Porque muchas veces no vemos las promesas del Señor cumplidas porque no somos constantes en declararlas. Mire, yo le digo, cuando uno pasa situaciones y todo eso, lo primero que viene es la quejabanza. Que empieza uno a quedarse, Señor, pero ¿por qué? Si yo he estado aquí, te busco, te sigo, voy para arriba, voy para abajo contigo, tengo una medallita del Señor ahí, bueno, en el carro. Porque es que no se trata de la medallita o lo que sea, se trata de la palabra que tenga en mi mente, que yo esté confiando que se va a hacer en mi vida y la esté declarando continuamente. ¿Sí? En cualquier área. Nosotros hemos tenido problemas en muchas áreas de nuestra vida, desde antes de conocer pues a mi esposa, o sea, de soltero, como casados también. Y una de las cosas que hemos aprendido en todas estas situaciones es buscar la palabra de Dios para ese momento y empezar a mirar para adelante qué es lo que nos va a traer el Señor con ella. Y por eso se llama palabra rema. A mí me llamó la atención ayer en el partido que jugó Normandía, creo que era contra Francia, creo. Bueno. Y en ese partido, las barras de los normandos, usted sabe que ellos fueron los vikingos hace muchos años. Entonces, una de las cosas que hacían las barras era como si fueran remos, y empezaban a hacer la barra así. Y se veía, como decimos aquí en Colombia, cool. Se veía súper chévere, ¿no? Todos haciendo la barra así, y entonces, claro, uno identifica es que son vikingos, y entonces son luchadores, son excelentes navegantes, o sea, ellos se cruzaron unos océanos impresionantes para llegar a donde llegaron, ¿cierto? Y esa es una raza fuerte, es una raza aguerrida, es una raza que no se va a amilanar con nada, y es de lo mismo que el Señor nos está haciendo a nosotros, ¿sí? Y entonces me llamaba la atención eso porque decía, wow, le están dando ánimo a sus jugadores, recordándoles de dónde vienen, porque están hechos de eso. Ahora, ¿de qué estamos hechos nosotros? ¿De azúcar o de la palabra de Dios? Porque dice que no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra de Dios, ¿cierto? Entonces, por eso, ¿de qué estoy viviendo yo? ¿De mis derrotas pasadas, de esos muebles viejos que todavía estoy compartiendo ahí? ¿O de la palabra de Dios que trae todo lo nuevo para nosotros? La decisión es mía. La decisión no es de nadie más. Amén. Y entonces, para terminar, en Josué 24:15 dice, escogeos hoy a quien sirváis. Y en ese momento de Josué, dice que él ya hizo la parte que le correspondía de ir
y empezar a conquistar toda la tierra prometida con todas las tribus. Y entonces llega en este momento y dice, bueno, yo voy a seguir acá, ustedes tienen que seguir conquistando aquí, allá y no sé qué más cosas. Y bueno, yo estoy parado con el Señor y yo y mi casa le vamos a servir al Señor. En otras palabras, yo y mi casa amoblamos con la palabra de Dios. Declaramos lo que es la palabra de Dios que nos dice para nosotros y vamos a vivir por la fe que cada una de esas palabras me han entregado a mí. Yo no sé ustedes, pero nosotros vamos a vivir así. Eso les dijo Josué. Y hoy es un momento de confrontación. Y acuérdense que la confrontación no es mala. La confrontación es ¿dónde estoy yo? ¿Qué es lo que me muestra el Señor? Y en la mitad, esa transición que es la transformación de mi mente por la palabra de Dios. Para conocer la voluntad de Dios que es buena, agradable y perfecta, yo estando en un momento difícil en que ya estoy saturado y no me quiero seguir conformando, tengo que pasar por la transición de la palabra de Dios. No hay otra manera, no hay otra. Eso lo dice el versículo 12:2 de Romanos. Para conocer la voluntad de Dios, viniendo de donde he estado conforme toda mi vida, tengo que pasar transformando mi mente mediante la palabra de Dios. No hay otra. Y entonces por eso hoy la invitación es esta a todos y es, si usted cree que hay algún área de su vida a la cual el Señor le haya hablado en esta tarde, en esta noche, yo le invito a que usted sea capaz de sacar esos muebles Luis XV y los bote, los queme, ojalá. ¿Sí? Quémelos, pero en un lugar seguro. Pero bueno. Para darle cabida a la mente de Cristo, porque muchas veces los pensamientos del Señor no entran a mi mente porque todavía conservo los viejos. No puedo creer que el Señor me dé un matrimonio en bendición. No puedo creer que el Señor me dé unos hijos en sujeción. No puedo creer que el Señor me dé una vida económicamente de bendición. No puedo creer que el Señor me haya hecho un conquistador para ganar todas las batallas que tengo al frente porque todavía tengo los muebles viejos. Entonces, no más. Hoy es el momento de decir, no más con eso. Ya estoy saturado y de ahora en adelante me voy a concentrar en cuál es tu palabra, Señor, para salir de esa viejera y conocer tu voluntad que es buena, agradable y perfecta. ¿Quién quiere hacer esa oración? Coloquémonos en pie. Un aplauso al Señor. Si le dan el aplauso al Señor, que sea fuerte. Y vamos a levantarnos pensando en esto. De que el Señor tiene una promesa para hacer su voluntad buena, agradable y perfecta en todas las áreas de mi vida. Pero yo les pido que identifiquen una. Esa. Y vamos a vernos en dónde estamos. Y estamos conformándonos a lo que nos toca. Y el Señor dice, no, eso no les pertenece. La palabra que yo tengo para ustedes les va a transformar su mente. Van a botar esa viejera de muebles y van a empezar a moblar su cabeza con la palabra de Dios. Amén. Vamos a cerrar los ojos. Padre Santo, te doy muchas gracias porque tú, Señor, nos estás trayendo a través de tu palabra, Señor, a donde nos quieres llevar. Padre Santo, el sacrificio que tú hiciste en la cruz del Calvario fue integral. Lo primero es que nos dio salvación eterna, Papito Dios. Nos dio, Padre Santo, el derecho, Padre Santo, legal, Padre Santo, porque tu Hijo murió y tuvo muerte de cruz para que nosotros, nuestros pecados fueran perdonados, Papito Dios, al aceptar al Señor Jesucristo en nuestros corazones, Señor, y de esa manera tener entrada hasta el trono celestial, hasta el lugar santísimo y tener una vida eterna contigo. Nos salvaste, Señor, de la muerte eterna para darnos una vida eterna, Padre Santo. ¿Qué más podemos pedir? ¿Qué más podemos anhelar, Señor, si no es eso, Señor? Y anhelamos tu presencia, anhelamos, Padre Santo, que tú estés caminando todos los días de nuestras vidas, Señor, con nosotros, que siempre nos guíes, que siempre estés mostrándonos las cosas que debemos hacer, Señor, porque eso es lo que nos llena, Señor. Sin embargo, Padre Santo, en algunas áreas de nuestras vidas hemos sido conformes. Nos hemos conformado con lo que vivimos, nos hemos conformado con la ruina, nos hemos conformado con las peleas, nos hemos conformado con la enfermedad, nos hemos conformado con todo eso, Padre Santo, porque Padre Santo, el enemigo nos has traído hasta ahí. Nos hemos conformado con esos muebles viejos, esas ideas obsoletas y viejas en mi mente y en mi corazón, Padre Santo, pero hoy tú me dices a mí y nos dices a cada uno de nosotros, no se conformen más
a lo que este mundo les está ofreciendo, sino que transformen su mente mediante el conocimiento de la palabra para conocer la voluntad de Dios, que es buena, agradable y perfecta. Y cuando vamos a ese show home, que es la palabra de Dios, y nos dice que en la vida matrimonial es de deleite, es de bendición, es de prosperidad, es de crecimiento, esa es la vida que yo quiero tener con mi esposa, con mi cónyuge. Cuando me dice que la vida con mis hijos es vida de bendición, es vida de coinonía, de estar siempre unidos en bendición, y que nuestros hijos van a salir en bendición de nuestra casa, van a salir, Padre Santo, no solamente cuando salga, sino siempre van a estar en bendición, y todo lo que ellos toquen sea prosperado, Señor. Eso es lo que queremos para nosotros y nuestros hijos. Padre Santo, que queremos vivir una vida sana, física y espiritualmente. Eso es lo que anhelamos también. Pero ¿cómo hacemos para tener la voluntad de Dios buena, agradable y perfecta? Solamente botando las ideas viejas, los muebles viejos, esa matriz obsoleta y arruinada, para empezar a colocar la palabra de Dios en nuestras mentes. Y hoy, Padre Santo, venimos delante tuyo, y lo primero que vamos a hacer es que nos vamos a arrepentir por haber aceptado esas migajas, esas sobras que el enemigo nos había dado por años, por décadas, por generaciones, y las vamos a llevar a la cruz del Calvario. Y el que quiera hacer esta oración, en donde vamos a llevar a la cruz del Calvario todo ese pensamiento obsoleto, ese pensamiento que no está conforme a la voluntad de Dios y al cual yo me había acomodado, les pido que repitan después de mí: Señor Jesús, en esta noche me arrepiento por haber aceptado las migajas, la ruina, la división que el enemigo me había dado, esos muebles viejos, rotos. Y te pido, Padre Santo, que me perdones, porque hoy he entendido que tú tienes para mí cosas nuevas, sueños más grandes y altos de los que me puedo imaginar. Padre Santo, tú has escuchado nuestra oración y sabes, Padre Santo, que hoy nos arrepentimos de todo corazón. Y Padre Santo, hoy queremos dejar en la cruz del Calvario, y usted va con los ojos cerrados a levantar su mano derecha como si fuera allí esa acta de decretos que es contraria, esa ruina, esa enfermedad, todas esas ideas obsoletas, todo lo que el enemigo nos había dado, esas migajas, y la vamos a llevar a la cruz del Calvario. Usted va a ver cómo esa acta de decretos que era contraria la deja en la cruz del Calvario, y en este momento la deja allí. La sangre de Cristo borra todo lo que era contrario a usted, todo lo que había aceptado por décadas o por generaciones en su vida o en sus hijos, y declaramos en esta hora, Señor, que todo el acta de decreto que nos era contraria, Cristo la llevó en la cruz del Calvario, y por lo tanto somos libres de todas esas migajas, somos libres de toda esa manera vana de pensar, y declaramos, Señor, que de ahora en adelante vamos a vivir en victoria en el nombre de Cristo Jesús. Y Padre Santo, ahora queremos conocer tu voluntad, que es buena, agradable y perfecta, y te pido, Señor, que en este momento y desde este momento nos des hambre y sed de tu palabra, que Padre Santo podamos apasionarnos por buscarte, apasionarnos por estar contigo, apasionarnos por saber cuáles son esos muebles, cuáles son esas palabras que tienes para mi vida, para el propósito de mi vida, de mi cónyuge, de mis hijos, de mis generaciones, Señor, en esta bendita tierra a la que nos has traído, Señor. Y renunciamos a todo lo malo, renunciamos a cualquier cosa que el enemigo haya tratado de colocar en nuestra vida, en nuestra matriz, porque eso no nos pertenece. Y ahora en adelante, Señor, nos comprometemos a buscarte, pero también a declarar tu palabra. Y usted va a hacer ese compromiso entre usted y el Señor. Mientras que yo oro, usted va a hacer un compromiso en donde usted le va a decir a Él, ahí todos con los ojos cerrados, usted le va a decir a Él si se compromete a tener un tiempo con Él. Es entre usted y el Señor. Pueden ser 15, 10, lo que sea que le coloque el Señor en su corazón. Pero empiece con algo, empiece con algo. Y ese momento va a ser un momento realmente anhelado, con expectativas, con coinonía, con estar realmente anhelando estar en la presencia del Señor. Y saliendo de allí, vamos a empezar a declarar esas nuevas palabras que van a empezar a moblar nuestra mente, nuestro corazón, y van a cumplir el propósito de la palabra de Dios que fue enviada para nosotros. Y empiezan a orar ustedes.
Padre Santo, escucha nuestras oraciones. Escucha, Padre Santo, lo que mis hermanos están diciendo en esta noche, Señor. Ellos quieren y anhelan, Padre Santo, vivir esa vida buena, agradable y perfecta, Señor, que tú nos has prometido. Y Padre Santo, queremos, Padre Santo, enamorarnos de tu palabra. Queremos estar en tiempos contigo de verdad, anhelando tu presencia, con la expectativa de que tú estás allí, de que tú no solamente nos escuchas, sino que nos respondes y que nos indicas cuál es el camino, Señor. Y yo te pido que desde esta misma noche coloques hambre y sed de la palabra de Dios en cada uno de mis hermanos, Señor, y que cuando ellos tengan esos momentos de estar buscándote en oración, Padre Santo, tú honres tu palabra, Señor. Con un corazón contrito y humillado te buscamos, Señor, y tú dices en tu palabra que un corazón contrito y humillado tú jamás desprecias. Y te pido, Padre Santo, que así sea la actitud de nuestro corazón para poder buscarte y encontrarte cada día de nuestras vidas en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén y amén y amén.